Doctor, ¿usted cree que yo pueda revertir la diabetes? Esta es una pregunta que seguramente muchos de ustedes se estarán haciendo y de eso vamos a hablar en este episodio. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico con la especialidad de medicina interna enfocado en la diabetes. La gran mayoría puede revertir la diabetes, pero depende de cuál sea el tipo. Las diabetes son un grupo de enfermedades, o sea que son varias, que se caracterizan por tener niveles altos de glucosa. Por mucho, los tipos más frecuentes es tipo 1 y tipo 2. Yo diría que entre un 96-97% de casos son estos dos, tipo 1 y tipo 2. Las personas que tienen diabetes tipo 1 tienen un problema en el cual no hay insulina en su cuerpo. Antes se creía que únicamente los niños tenían esta enfermedad, pero hoy cada vez es más frecuente que se detecte la diabetes tipo 1 también en adultos. En esta enfermedad predomina una autoinmunidad, es decir, tu cuerpo destruye la insulina o destruye las células que producen insulina, esas células beta. Y si te quedas sin insulina, pues por eso el tratamiento aquí clave en la diabetes tipo 1 es la insulina. Y hasta el día de hoy no hay forma de revertir esta enfermedad. Hay medicamentos que están en estudio y nuevas terapias, pero hoy por hoy comprobado, lamentablemente no es posible revertir este tipo de enfermedad. Ahora, es cierto que hay un periodo de luna de miel en cualquier tipo de diabetes. En los casos de diabetes tipo 1, en un principio se pueden controlar con dieta, después con medicamentos, pero por último van a requerir insulina. Generalmente en la diabetes tipo 1 tienen un periodo de luna de miel muy corto, es decir, se requiere insulina muy pronto. Por eso es que cuando se detecten niños, generalmente se requiere insulina pues a los 3, 5 años u 8 años de edad, porque su cuerpo se queda rápidamente sin insulina. El otro tipo de diabetes es la diabetes mellitus tipo 2. Es por mucho la más frecuente a nivel mundial. 85-90% de los casos en todo el mundo es diabetes tipo 2. Y es esta la que es reversible mediante una dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente, entre otras intervenciones. Generalmente aparece en adultos, pero hoy en día cada vez es más frecuente en niños, sobre todo por la mala alimentación. Como ustedes saben, la obesidad infantil ha incrementado mucho en los últimos años y esto a la par de los casos de diabetes tipo 2 en niños. Esta es una enfermedad primariamente alimentaria, con lo que se tiene que modificar la alimentación y el número de comidas para controlar y revertir esta enfermedad. Como te digo, esta es la más común, es la más frecuente. Tienen, yo diría, en cierta forma, que es de buen pronóstico, entre comillas, porque si se lleva a cabo el tratamiento correcto, puedes revertir o curar esta enfermedad. Ojo, a veces es difícil distinguir qué tipo es, a veces no es obvio, a veces es obvio que es tipo 2 o tipo 1, pero a veces se confunde. En los casos de duda es necesario de ayudarse de algunos estudios de laboratorio para confirmar de qué tipo se trata de diabetes y cuál es el mejor tratamiento y poderte responder. ¿Vas a poder revertir la diabetes? Pues depende del tipo, ¿no? Y a veces con estudios de laboratorio se confirma pues para saber si vas por buen camino y cuál es el mejor tratamiento para ti. También existen, debes de saber, otros tipos de diabetes menos frecuentes. Por ejemplo, la diabetes gestacional, que probablemente muchos de ustedes conozcan, es una enfermedad que aparece, eleva el azúcar, como todas las diabetes, que aparece en el embarazo únicamente. Después de la semana 20 de embarazo, por lo general, la mayoría se revierte en la mayoría de los casos con cambios en el estilo de vida. En unos pocos casos esta enfermedad permanece, pero aún así se puede revertir con los tratamientos que es dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente. Muy pocas personas o mujeres con diabetes gestacional no van a poder revertir su enfermedad. Ahora, diabetes gestacional no nos está diciendo si es tipo 1 o tipo 2, ¿no? Generalmente es tipo 2, pero una vez que el embarazo termine, hay que estar seguros y probablemente hacer estudios para saber qué tipo es.
porque existe un tipo de diabetes que se confunde fácilmente con la diabetes tipo 2, que es extremadamente difícil de revertir, y esta es la diabetes tipo LADA. Si quieres saber más acerca de esta enfermedad, te invito a que veas el otro video que tengo en el canal, sobre el cual hablo puntos de interés y lo básico, se podría decir lo necesario para que conozcas este tipo de diabetes, que no se va a revertir con la alimentación y tampoco se va a revertir con el ayuno intermitente. La diabetes tipo LADA es una forma de diabetes autoinmune que no es tipo 1 y no es tipo 2. Es una forma intermedia hasta cierto punto, y por esta razón algunos le han dado el nombre de diabetes 1.5 en algunas partes. Fácilmente se confunde con tipo 1 y tipo 2 porque tiene rasgos de los dos, se podría decir. Y la dificultad aquí es que no hay recomendaciones o guías actuales para decir quién tiene diabetes tipo LADA y quién no, ni a qué edad hay que hacer los estudios, y no hay criterios absolutos para confirmar el diagnóstico. Es algo aún muy ambiguo, donde quizá la solución y la respuesta a estas interrogantes sobre qué hacer y cómo revertir este tipo de diabetes probablemente estén en lo que se llama medicina de precisión, o sea, analizar tu perfil genético y ver qué te está afectando en el ambiente, porque no hay genes malos, es un ambiente que no es favorable para tu perfil genético. Entonces lo que hay que hacer en un intento de revertir esta enfermedad, diabetes tipo LADA, sincronizar tu ambiente con tu perfil genético. Entonces, diabetes gestacional se puede revertir la gran mayoría, a menos de que sea una diabetes tipo LADA. Por eso aquí hago el hincapié que a veces no se puede diferenciar con exactitud y a veces es necesario recurrir a estos estudios para aclarar qué tipo de diabetes es y si sí se va a poder revertir con estos caminos o hay que hacer algo más. También existen otras formas más raras de diabetes, como la diabetes insípida, que de hecho este grupo de enfermedades no tienen nada que ver con la glucosa, sino con un problema del metabolismo del agua principalmente. Existe la diabetes asociada a medicamentos, por ejemplo, los esteroides, como seguramente mucha gente ya sabe. Los esteroides son medicamentos que desinflaman, se utilizan para muchos casos, pero también elevan el nivel de glucosa. Entre otros medicamentos, probablemente no se use tan frecuente, pero también existen otros medicamentos que causan diabetes. Esto pues es reversible en la gran mayoría de los casos al quitar el medicamento, por supuesto. Aquí la dificultad radica en que se pueda quitar la medicina y que esa persona no tenga problema, porque por algo están usando ese medicamento, ¿no? Entonces, existe también una nueva propuesta acerca de clasificar la diabetes en distintos tipos, no en tipo 1, no en tipo 2, sino con base a su fenotipo, de la cual te voy a hablar en otro episodio porque es muy interesante. Entonces, para finalizar este breve episodio, la forma reversible de diabetes es la tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, la cual es una enfermedad alimentaria. También la diabetes asociada a medicamentos y la diabetes gestacional, siempre y cuando ninguna de estas formas sea diabetes tipo LADA, porque esta, insisto, se puede llegar a confundir. Y hay que tener la certeza de que se tenga este tipo de diabetes. ¿Cómo lo hacemos? Hoy en día la forma es mediante una historia clínica, hacer preguntas sobre antecedentes. Los que han tenido consulta conmigo, pues los he literalmente bombardeado de preguntas, pero para mí es importante conocer todos estos datos y estos factores para darme una idea mucho más completa del acertijo que estamos a punto de resolver, ¿no? Tomar en cuenta también el fenotipo. El fenotipo es cómo estás en este momento, por así decirlo, tus síntomas, peso, talla, qué complicaciones hay, qué medicamentos has tomado o estás tomando en este momento, tus estudios de laboratorio. El segundo punto importante para saber si puedes revertir la diabetes es ver cómo funciona tu páncreas y qué tipo de resistencia a la insulina tienes, porque no es lo mismo resistencia a la insulina de origen autoinmune a resistencia a la insulina
por el estímulo prolongado y continuo de insulina. El primero habla la resistencia autoinmune de diabetes tipo 1 o diabetes tipo LADA, y la diabetes tipo 2 es una forma de resistencia por tener ese estímulo prolongado y persistente de insulina, principalmente por la alimentación. Y número 3, la forma más sofisticada de saber si puedes revertir esta enfermedad es mediante un análisis genético, conocer tu genotipo, que yo en lo personal, porque es una tecnología, digamos, o ciencia o manera de tratar a las personas muy nueva, que todavía hay muchas interrogantes sobre qué hacer con la información que tenemos a la mano. En lo personal lo reservo para casos muy difíciles, aquellos que ya han intentado de todo y no han logrado una buena solución, y que incluso a pesar de usar dosis muy altas de insulina no logran controlarse. Pues entonces yo sugeriría realizar este tipo de pruebas que aquí contamos en el consultorio para saber exactamente qué está fallando. Lo que hacemos en casi todos los casos es con la primera forma: historia clínica, antecedentes, complicaciones, medicamentos, y en la gran mayoría de las veces podemos detectar con gran precisión qué tipo de diabetes es. La mayoría de los pacientes han tenido una buena respuesta al tratamiento y han logrado suspender insulina, bajar medicamentos y mantener sus glucosas estables. Cuando esto no sucede, al cabo de unos meses, 3 meses, máximo 6 meses, hay que preguntarse, ¿realmente es diabetes tipo 2? ¿Cómo funciona el páncreas? ¿No será que tenga resistencia autoinmune a la insulina u otro problema hormonal, como problemas del cortisol, hormona de crecimiento, que me tocó un caso pues raro y difícil, pero es un caso de diabetes por hormona de crecimiento, del cual te voy a platicar en otro episodio? Entonces, aclarando, ¿qué formas de diabetes se pueden revertir? Tipo 2, asociada a medicamentos, y diabetes gestacional en la mayoría de los casos. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care. Espero que te haya gustado este episodio. Dale like, suscríbete al canal, y aprovecho para invitarte a que participes en las sesiones en vivo los días miércoles a las 6 de la tarde, hora de Ciudad de México, que estaremos haciendo en YouTube para platicar de temas de interés y ayudarte a revertir la diabetes. Y por supuesto, preguntas, respuestas, dudas, comentarios y análisis de casos reales para darte mejores recomendaciones.